Días con todos, muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que incluso hasta la fecha se genera como un poco polémico en el sentido de que se confunde mucho cuando una persona manifiesta una dificultad de aprendizaje y cuando no. Por ejemplo, hasta el momento algunas personas suelen confundir el concepto de qué es una dificultad del aprendizaje, si lo presentan todos los niños, si se puede evaluar en adultos, si de alguna manera esto también afecta la etapa incluso de la vida universitaria o de la vida en secundaria, por ejemplo. Pero vamos a ser precisos en el tema de cómo se viene desarrollando. A lo largo de los años, un promedio ya de 50, 60 años, cuando se vino desarrollando el concepto de dificultades del aprendizaje como tal, se han venido cuestionando algunas definiciones que de alguna manera pueden ser o no puntuales para muchos. Por ejemplo, algunas personas no sabían que cuando uno evalúa el nivel intelectual en los niños, y estos niños suelen obtener un nivel intelectual de categoría promedio o de categoría promedio alto o medio alto, pueden desarrollar dificultades para la lectura. El hecho de que un niño tenga dificultades en la lectura no significa de que su nivel intelectual se vea afectado. Acá hay que tomar en cuenta el detalle de que correlación no implica causalidad. El hecho de que una persona presente una dificultad para poder leer no significa que automáticamente su nivel intelectual se vea afectado o disminuido o aumentado. La inteligencia no depende de qué tanto leas tú. La inteligencia no depende de cuántos idiomas hable una persona. Cuando uno decide enfrentarse a estos casos educativo-clínicos o clínicos educativos, porque en realidad el psicólogo que se enfrenta o la psicóloga que toma estos casos tiene esa formación, ¿no? Suelen encontrar definiciones bastante pobres o bastante cuestionables, ¿no? Una de ellas es la de, algunos dicen, ¿no? Dificultad que presentan los niños y las niñas con bajo intelecto y que tienen necesidades educativas especiales. Ahora que comienzan las clases, dentro de poquísimos días, ¿no? Ya falta poco menos menos incluso de 10 días por ahí para empezar las clases en marzo. Lo primero que se cuestionan las personas es, ¿será este niño que vamos a ingresar a la clase un niño con alguna dificultad? ¿Tendrá mucho que ver su nivel intelectual? No. Pero ahora que estamos acá en este pequeño espacio, les comento que el nivel intelectual es sumamente importante al momento de evaluar estos casos de dificultades de aprendizaje, que no se les escape. Si un día ustedes observan a un niño que tiene dificultades para identificar una letra, identificar una palabra, no conoce los sonidos, no sabe cómo silabear, no sabe cómo separar los componentes de una palabra, no sabe ordenar las frases, ordenar la parte gramática, no conoce, por ejemplo, de términos apropiados para su edad, son indicadores de una posible dificultad de lectura. No todo es dislexia como tal, no todo tendría por qué serlo tampoco, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, suelen cometer el error, y se lo decimos ahora que estamos en este espacio. Muchos confunden una dificultad del lenguaje con una dificultad, por ejemplo, del aprendizaje como lectura. El hecho de que un niño no articule una palabra no significa que necesariamente pues ya va a desarrollar dislexia, ¿no? El hecho de que un niño no reconozca un sonido no lo voy a llamar dislexia automáticamente. Estamos en una generación en la que nosotros cuestionamos completamente el abusivo uso, ¿no? El abuso de las etiquetas diagnósticas o de llamarle trastorno a todo lo que pasa en la vida de un niño, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando confundimos los trastornos de los sonidos del habla, automáticamente las personas suelen confundir. Es dislexia. ¿Por qué? Porque no entiende lo que lee, pero no entender lo que lee no es el hecho de que no pueda articular una letra o una palabra, ¿no? Ese es el problema. Ahora que vamos a las clases, escuchen bien a los niños. Si el niño no puede articular una letra, no puede articular un fonema, no puede articular el sonido de una palabra, no podemos gritar a los cuatro vientos que eso es dislexia. No todo tiene por qué serlo tampoco, ¿no? El error justamente está en que nosotros no sabemos cómo enfrentarnos a situaciones como estas. Muchas veces, por ejemplo, confundimos un ceseo, confundimos un rotacismo, confundimos a lo que se conocía como dislalia con el tema justamente que las personas no pueden leer. Por eso confundimos mucho y confundimos los conceptos como nivel intelectual. Por eso la primera definición es errónea, menos incluso si están mezclando el concepto de las necesidades educativas especiales, ¿no? Eso no es un niño con una limitación, por ejemplo, eh, motora, un niño, por ejemplo, que tiene una limitación que se puede evaluar a través de aspectos médicos, como por ejemplo un problema genético, no quita que automáticamente, pues, ya sea un problema del aprendizaje, ¿no? Incluso, por ejemplo, pueden haber niños con dificultades
eh, perceptivas o sensoriales, y a pesar de presentar esa dificultad, no necesariamente esto cae en una dificultad automáticamente del aprendizaje. No tiene por qué ser así. Otra definición que se suele escuchar muy a menudo, como lo dicen algunas personas, es el problema que presentan los niños y las niñas que tienen un lento aprendizaje. Ese es un punto discutible. No todos aprendemos igual. No todos acá en la clase o no todos en todos los aspectos, por ejemplo, tenemos la facilidad de poder aprender automáticamente. Ahora, esto no es estilos de aprendizaje. Nosotros sabemos y siempre le explicamos a la comunidad educativa de los profesores de inicial, primaria y secundaria que no existe, no hay ningún aval para hablar de un estilo de aprendizaje. No existe ese punto en la que yo diga los niños solamente pueden aprender de manera visual, de manera auditiva o de manera en movimiento, como se conoce como sinestésico o kinestésico. Eso no se ha probado científicamente, pero muchas personas dicen, pero hay que enseñar a los niños bajo diferentes estilos o el niño aprende solamente con un estilo. Eso no es posible. Eso no se puede precisar y no se puede trabajar así. A los docentes se les explica que un niño puede aprender de más de una forma. No hay niños auditivos, no hay niños kinestésicos, no hay niños visuales. El niño puede aprender de más de una forma. No hay esos estilos propios como se viene criticando. Lo correcto sería hablar de que el niño tiene muchas facetas para poder aprender y que el hecho que se demore en aprender no dice que necesariamente es una dificultad del aprendizaje. Como es un trastorno del neurodesarrollo, como lo manifiesta actualmente el manual DSM-5 y su versión revisada del año pasado, 2022, hay que tomar en cuenta el desarrollo propio de cómo se viene generando en el niño el aprendizaje. El problema no es que no pueda leer, el problema no es que no pueda escribir, el problema no es que el niño no sepa sumar o no pueda sumar, el problema es que no tiene las suficientes herramientas para poder aprender a leer. Se conoce como dificultad del aprendizaje de la lectura como tal, son el neurodesarrollo, y no es que el niño no sepa leer. El niño va a tener dificultades frente a otros niños comparados de su misma edad y su mismo nivel cultural para poder obtener esas herramientas necesarias para poder aprender el cómo se desarrolla esa práctica en realidad. Acá tenemos una pregunta de Elisa que dice, buen día, ¿los trastornos específicos del aprendizaje son NE? No, no son NE, no son NE. Las necesidades educativas especiales, Elisa, tienen un punto de vista diferente. Acá hay que hacer una adaptación curricular y en esa adaptación uno se da cuenta, por ejemplo, que hay niños que son sordomudos, niños que son ciegos sordos, niños que tienen limitaciones físicas, niños que tienen, por ejemplo, hipoacusia, niños con dificultades motoras, niños que van en sillas de ruedas y tienen una necesidad educativa especial frente a los demás y se hace una adaptación de los cursos que se les enseña a ellos para que puedan aprender. Pero eso no quita que algunos de ellos puedan desarrollar una dificultad específica del aprendizaje. Eso no significa que el hecho de que un niño esté en silla de ruedas y que no pueda trasladarse, automáticamente por su condición va a desarrollar lo que se conoce como dislexia. No. Existen campos diferentes y cada uno de los campos se evalúa de forma diferente. No te preocupes, en los colegios se habla de educación inclusiva, se habla de necesidades educativas especiales, se habla de rendimiento académico, se habla de dificultades específicas del aprendizaje, se habla de varios conceptos y cada niño es diferente. Por eso es que siempre hay que tomar en cuenta los detalles y a qué nos enfrentamos nosotros. También tenemos otra definición que no tiene ni pies ni cabeza, pero igual es bueno mencionarla, ¿no? Algunos dicen, estas dificultades seguro que son la causa de que los niños tengan bajas calificaciones. El hecho de que un niño con un problema, por ejemplo, para poder aprender a leer, le cueste hacer el trabajo, no significa que automáticamente pues la nota va a bajar, pues, ¿no? Ese es el detalle. Un niño que presenta dificultades en el campo de la lectura, que no solamente es comprender el mensaje del texto, sino también trabajar identificación, sintáctico, semántico, perceptivo en general, lógicamente va a presentar dificultades en la tarea de la lectura o de la comunicación integral, como se conoce, pero no necesariamente va a presentar problemas en todos los cursos, ¿no? En todas las áreas que se evalúa, lo cual ha demostrado las investigaciones que no existe esa inteligencia para cada tipo de tareas, ¿no? Sino que el conocimiento en general hace que el niño se enfrente. ¿Ah? Justamente la pregunta de Daniel Díaz es la que vamos a responder nosotros a lo largo de la presentación, Daniel. No te preocupes, tu respuesta será analizada más adelante. Acá tenemos una pregunta de Selene. He escuchado de que se habla de problemas de aprendizaje, dificultad de aprendizaje. ¿Viene a ser lo mismo y qué se diferencia? Esa es una buena pregunta. Y ahora lo vamos a mencionar nosotros. Tenemos varias posturas de varios autores
que de alguna manera hacen una pequeña diferencia y lógicamente hay que tomar en cuenta cómo es que estas diferencias tienen un punto de vista que puede o no ser a favor o en contra, pero siempre es importante considerar justamente esos aspectos, ¿no? En muchos de los casos, utilizar el término trastorno suele ser a veces un poco invasivo para muchos. Utilizar el término problema suele ser a veces muy limitante. Utilizar el término dificultad suele a veces ser más aceptado por los demás. Por ejemplo, los manuales diagnósticos no lo llaman dislexia, lo llaman dificultad en el aprendizaje de la lectura, de la escritura o del aprendizaje en matemáticas. El término dislexia, discalculia, disgrafía con tilde y disortografía está más ligado al concepto un poco más, más coloquial, pero el manual dice dificultades y como tiene el prefijo dis significa que hay una dificultad de por medio. ¿Ah? Ahora respondemos tu pregunta, no te preocupes, ahora respondemos tu pregunta, no te preocupes. Vamos a hablar justamente acerca de lo que preguntaba la compañera, ¿no? ¿Se debe llamar dificultad? ¿Se debe llamar, por ejemplo, problema? ¿Cómo es que uno lo puede llegar a manifestar como tal, ¿no? Ese es el detalle. Primero quiero que entiendan algo bastante sencillo. Cuando uno habla de dificultades del aprendizaje, lo primero que debe enfocarse es en que este tipo de dificultades es un grupo heterogéneo de trastornos, como se menciona, digamos, basándonos en la propuesta pues, de la evaluación, propio de cada niño. Nunca van a encontrar a dos niños que manifiesten los mismos problemas. Esto es como los TEA, ¿no? El término espectro. Nunca vas a encontrar a tres niños en el mismo salón que tengan el mismo componente de que si de los 24 niños en el aula, tres de ellos presenten dificultades de lectura, los tres no van a tener dificultades para identificar una palabra. Los tres no van a presentar dificultades para comprender el texto. Los tres no van a presentar exactamente lo mismo. Es diferente a cada persona. Van a presentarse dificultades significativas en la adquisición de la lectura, la escritura o el cálculo y en la habilidad que desarrolla el niño justamente para enfrentarse a ese problema. Acá el problema es cómo el niño lo aprende. Acá el problema es cómo el niño lo desarrolla. Acá el problema es cómo el niño es capaz o no de usar herramientas importantes para el trabajo. Luego tenemos dificultades que son notorias, por eso se dice específicas, para la escucha. ¿Por qué para la escucha? Porque justamente, este es un tema muy puntual. Si algún día ustedes van a evaluar dislexia porque ustedes consideran que los indicadores propios del niño se acercan a dislexia y el niño tiene 5 años, en la edad de 4 en la edad de 5 y al inicio, la primera mitad del primero de primaria de 6 años, no se puede evaluar dislexia como tal. Las investigaciones, metaanálisis, las investigaciones que van ligadas a los procesos tanto desde el punto de vista cognitivo, que es un programa de investigación científica que se basa en neurociencia cognitiva, han demostrado que la dislexia como tal se debe dar como diagnóstico a partir de los 7 u 8 años en adelante. Un niño de 5 años no puede presentar dislexia como tal porque los indicadores no lo manifiestan como tal. Entonces, ¿cómo se trabaja con esos niños que presentan esas características? Con ellos se hace una evaluación previa que se conoce como conciencia fonológica. A ellos se trabaja conceptos puntuales, se evalúa inteligencia, se evalúa conciencia fonológica, se evalúa atención, se evalúa procesos que están relacionados y se establece una especie de precurrente, que son habilidades previas a la lectura porque recién él tiene 5 años. Lo correcto es saber en qué etapa de la vida del desarrollo se puede evaluar escucha, los fonemas, se puede evaluar el habla, el cómo articula las palabras, la lectura, el razonamiento, las matemáticas. Para poder entender, es necesario hacer énfasis en la propuesta cognitiva, que es una de las más aceptadas en la revisión de la lectoescritura, la famosa teoría de la doble ruta, la famosa ruta visual, o también llamada directa o léxica, o la siguiente ruta que es la fonológica, subléxica o indirecta. Esa es una de las teorías más respetadas y la que mejor explica por qué se produce un problema de lectura en un niño. Para poder evaluar, algo que nosotros siempre hemos recomendado, no solamente en cursos de una prueba específica, ¿no? Sino en una dificultad propia, es necesario saber cómo tú evalúas el proceso. Algunas personas dicen, por ejemplo, llamarlo dificultad o problema es como que yo dijera que hay una barrera que impide el desarrollo de los niños cuando se plantean objetivos en el colegio. Por ejemplo, esto puede estar ligado a factores propios o a factores externos, ¿no? Llamarlo dificultad o problema. Pero si yo lo llamo trastorno, como mencionan algunos investigadores de estas dificultades,
yo estaría hablando de una lesión o alguna base biológica o algún marcador, ¿no? O alguna especie de tumoración o accidente. Por eso es que existe una especie de dificultad, o lo llamas dificultad, o lo llamas problema, o lo llamas trastorno. ¿Hasta dónde apuntas tú? Tenemos nosotros dos investigadores muy puntuales. Por ejemplo, Fernando Cuetos, uno de los psicólogos educativos, psicopedagogos más destacados de España, que ha creado muchos instrumentos de este tipo de dificultades, y otra, por ejemplo, de Fior, Silvia de Fior. Ellos mencionan, por ejemplo, que si yo voy a hablar atrás, sí, si yo voy a mencionarlo como trastorno, pero lo voy a pegar, por ejemplo, al punto de vista de, de trabajar indicadores, entonces lo puedo llamar como dificultad. Yo lo puedo abordar como dificultad. Ella, por ejemplo, considera que llamarlo trastorno o llamarlo dificultad es adecuado, pero algunos investigadores mencionan, quédate con el término dificultad o problema. Y si quieres ser más específico, trabájalo como si fuera dificultad. Tiene un punto de vista más abarcador y lógicamente es más puntual llamarlo dificultad propia para el niño. Nuestra tarea no es asustar a los padres, su hijo tiene un trastorno. Si nos basamos en el modelo pues, biomédico, ¿no? Algunos pueden pensar hasta que es una enfermedad, pero no va por ahí. Lo que sí es importante mencionar a los padres es que ante la presencia de una dificultad como dislexia, discalculia, disgrafía o disortografía, esta dificultad tiene un componente neurobiológico y esto se perpetúa en el tiempo. Esto no se cura así de la noche a la mañana porque no es una enfermedad. No se habla de curas, no se habla de soluciones mágicas, no se habla de elementos que uno diga, ya, esto se soluciona así. No, esto tiene un punto de vista en la cual uno tiene que hacer énfasis que la dificultad con intervención puede lograrse que el niño a lo largo de la etapa de intervención, si no podía leer o no tenía la facilidad para poder aprender, aprende a un nivel de 8 o de 9, pero siempre van a haber pequeñas situaciones en las cuales le va a tomar un poco de tiempo, pero va a poder aprender. No se habla de nada mágico, pero sí se logra superar en un gran porcentaje. Esto puede suceder al mismo tiempo que otras dificultades. Por ejemplo, podemos encontrar casos de niños con TDAH y a la vez presentar un problema de lectura. Uno no afecta al otro. Hay niños que presentan dificultades conductuales, problemas de conducta que son muy específicos y a pesar de eso tiene problemas de lectura. Y a pesar de presentar un problema de lectura y un problema de conducta, tiene un nivel intelectual sumamente elevado. Es que no existe una inteligencia de movimientos, no existe una inteligencia de letras, no hay una inteligencia de números, eso no es posible. No es posible que yo diga, mi niño tiene un problema conocido como discalculia, pero entonces no es inteligente matemáticamente hablando. Eso no tiene nada que ver, porque la dificultad intelectual, por ejemplo, que se podría presentar o no genera, no es causa de que el niño no pueda hacer una suma. Un niño puede tener un nivel intelectual, por ejemplo, de categoría medio alto, 118, que sabe cómo responder ante muchas tareas, pero no significa pues que en matemática su inteligencia en ese tipo se vea afectado, porque no es así, pues. Algunas veces puede incluso haber diferencias culturales. Nosotros no podemos comparar a un niño de una región donde sabemos que la educación no es siempre la más adecuada con un niño de un nivel educativo que es, por ejemplo, privado. Siempre van a haber condiciones. Incluso, por ejemplo, cuando ustedes quieran evaluar, no pueden utilizar un instrumento que tenga características culturales sabiendo que el niño tiene limitaciones como, por ejemplo, el concepto de analfabetismo funcional, pero muchas personas lo desconocen como tal. Luego, este es un punto muy clarito. ¿Cómo puedo yo determinar si existe o no la presencia de una dificultad de aprendizaje? Haz dos tareas. La primera tarea evalúa inteligencia, el nivel intelectual o como tú lo quieras llamar, nivel intelectual, rendimiento intelectual, cociente intelectual. Haz una evaluación. De acuerdo con la edad, podemos utilizar instrumentos como las escalas de Reynolds, podemos utilizar el Tony 4, podemos utilizar, por ejemplo, matrices, podemos utilizar, por ejemplo, ya sea Wipsy, Wis o WISE, por ejemplo, y de acuerdo a la dificultad, no de acuerdo con la dificultad. Cuando tú hagas una evaluación de inteligencia y tú apliques al niño, por ejemplo, en el colegio, ¿no? La profesora le evalúa lectura, escritura, si el rendimiento del niño en las tareas de lectura, escritura o cálculo están por debajo del nivel intelectual, acá se habla de dificultad del aprendizaje, porque no es posible teóricamente ni prácticamente que un niño rinda menos en tareas específicas que en nivel intelectual. Es decir, el niño sabe cómo enfrentarse a los problemas, pero no puede procesar adecuadamente la información para poder aprender a leer. Si yo hago mi comparación,
y el niño rinde intelectualmente de promedio, promedio alto, pero su evaluación en lectura y escritura está en un percentil muy por debajo de lo normal, ahí se menciona que hay una dificultad para poder aprender las tareas propias del trabajo del niño en el colegio. Por eso es que la evaluación de inteligencia es fundamental. Lo primero que yo debo hacer, lo primero que yo debo hacer es conversar con la profesora. Pregúntale a la profesora, por ejemplo, cómo rinde el niño en el colegio, participa, levanta la mano, tiene algún problema, por ejemplo, para poder articular alguna palabra. En el español tenemos nosotros 24 fonemas. Nuestro español para lectura es transparente, es decir, el fonema corresponde específicamente al grafema. Cuando yo digo, por ejemplo, M como sonido, el sonido de la M se establece como el grafema de la M. Para nosotros, nuestro lenguaje español es transparente, pero para idiomas como el inglés, francés u otros, el lenguaje al momento de leer es opaco. Por ejemplo, en inglés, cuando yo le muestro al niño la A, él no me dice A, él me dice EI. Esto es opaco, porque el grafema no corresponde con el sonido del fonema. En cambio, en el español para escritura, es opaco para nosotros, porque cuando yo conjugo un verbo, el niño se confunde. Incluso nosotros, a veces cuando hemos aprendido en el colegio y queremos, conjuga, por ejemplo, el verbo abolir. Yo abolo, yo abuelo. Conjuga el verbo irregular de ir. Yo voy, tú vas, él fue. Eso significa que nuestro lenguaje para escribir es opaco. Por eso es que uno cuando conversa con los profesores se da cuenta si el niño tiene dificultades lingüísticas y el profesor, ¿quién mejor que la profesora o el profesor que lo ve todo el día en la clase y que sabe cuál es la limitación del niño? Conversa también con el papá. ¿Alguna vez un niño ha sido evaluado en lenguaje, por ejemplo, o a algún área relacionada? Pídele al profesor la evaluación formal que hacen en la clase. Cuando ya tengas más o menos un indicador propio acerca de la dificultad, considera oportuno utilizar un instrumento que te va a ayudar a ti a delimitar cuál es el problema, cuál es el criterio que tú vas a tomar. Si es una evaluación más cualitativa o cuantitativa, o los dos de repente, estableces criterios puntuales. Luego determina qué es lo que tú vas a evaluar. Los psicólogos que trabajan bajo una línea conductual hacen un análisis funcional. ¿Se puede hacer un análisis funcional de un problema en lectura? Por supuesto. ¿Se puede hacer un análisis funcional de una dificultad de matemática? Por supuesto que sí, porque encontramos que la conducta problema es justamente que el niño tiene dificultades para leer, lee equivocadamente, pero tienes que operacionalizar el concepto de leer equivocadamente. Tienes que saber cuáles son los componentes de la lectura que se evalúan como conducta. ¿Se puede establecer eso? Claro. Por lo general son cuatro los procesos que intervienen como conductas propias. Deletrear, silabear, hacer rimas en general. Ese es producto del aprendizaje propio del niño que se establece para cada etapa de la vida. Y cuando establezcas tu intervención, no podemos empezar a hacer una intervención en lectura automáticamente enseñándole a leer, porque no todo es leer. Hay que enseñar, por ejemplo, atención, memoria, hay que trabajar con el reconocimiento de los fonemas, identificación del sonido. No es lo mismo, por ejemplo, decir suena M o suena M, que su nombre es M. En conciencia fonológica para inicial de 4 e inicial de 5 se trabaja mucho el sonido antes que el nombre. Se enseña sílabas trabadas. Cuando una vocal está después de una consonante, se le llama sílaba directa. Cuando una vocal está antes de una consonante, se le llama sílaba indirecta. Cuando está unida una consonante, por ejemplo la P, con otra consonante y se une una vocal, se le llama sílaba trabada. En las sílabas trabadas tú puedes encontrar licuantes y licuadas. Puedes encontrar, por ejemplo, pla, ple, pli, plo, plu, pra, pre, pri, pro, plu. Es lógico que yo no le voy a enseñar a un niño de inicial de 4 a trabajar trabadas sabiendo que no puede articular un fonema de la letra justamente que yo quiero trabajar. ¿Y ese niño podría desarrollar una posible dislexia? Claro, porque si el niño no establece el conocimiento del fonema, cuando le toque leer y esté acabando inicial de 5 no va a poder trabajar las trabadas. A esto también se le conoce como símfone. Un símfone es el sonido que corresponde justamente a la unión de las sílabas con una vocal, ¿no? Hay sílabas monosilábicas como pan, sol, o bisilábicas, ¿no? La estrategia que nosotros siempre planteamos para el trabajo es que se haga lo siguiente. Coloca en una tarjetita la imagen, por ejemplo, acá tenemos un sol, ¿no? Pegas el dibujo de un sol. Abajo escribes la palabra sol. Abajo colocas el silabeo de sol. Como es una sola sílaba, sol. Y abajo trabaja el sonido del fonema de cada una de las letras que componen la palabra sol.
el sonido de la S, el sonido de la O y el sonido de la L. El sonido de la S no es S, es como el sonido de las serpientes. Enseña al niño a reconocer los sonidos. Por eso es que la gente se confunde. ¿Por qué creen ustedes que hasta la fecha, cuando nosotros leemos comentarios de Facebook, hay personas que escriben la palabra así, le escriben así? ¿Por qué una persona escribe así? Ah, porque el problema pudo haberse presentado cuando se desarrolla la conversión. A este proceso se le llama el RCFG, la ruta de cómo convierte el grafema en fonema. Como el niño no ha aprendido a diferenciar la S con la C, se presenta esa dificultad al momento de convertirlo. Para él, las palabras con C y con S suenan igualito. Canción, puede ponerlo con S. Por ejemplo, asesinar, las dos le escribe con C. Ese es el problema. Por eso es que el niño, como no sabe cómo convertir el sonido porque no lo conoce, el niño asocia el primer sonido que él se ha familiarizado, por ejemplo, la S o la C. Y eso se ve muy a menudo. Por ejemplo, cuando hay personas que escriben o cuando conversan, se han dado cuenta que cuando uno quiere decir, por ejemplo, María está media cansada. Media es lo que te pones en el pie. Media es para partir algo a la mitad. Cuando uno trabaja adverbios, no puede convertir ese adverbio a género. Los adverbios no tienen género. Si yo quiero hablar de una mujer, yo digo, ella está medio cansada. Ella está medio dormida. Hay un problema en la ruta de cómo convierte el niño el uso del adverbio para dar énfasis al significado del predicado. Y hay muchos problemas, por ejemplo, en ortografía, que se presentan justamente porque cuando yo hago la evaluación, determino que el niño no conoce específicamente esa letra. ¿Cómo puedes decir que un niño quiera leer una sílaba trabada si tú sabes que el niño no puede articular el fonema? ¿Eso no es un problema? Claro que sí lo es. Por eso hay que estar atento a todos los puntos que implican la evaluación. En muchos de los casos, el nivel intelectual es promedio. No hay ninguna sorpresa en esto. Pero para los que no conocen, sí. Pero ¿cómo es posible que un niño tenga un nivel intelectual elevado si no puede leer? ¿Quién te ha dicho que leer más libros en el año te hace más inteligente? La inteligencia no depende de cuántos libros leas tú. Así tú me leas 12 libros, un libro cada mes en un año lectivo, no significa que tu nivel intelectual va a crecer automáticamente 10 puntos, ¿no? La lectura ayuda a que las personas desarrollen un conocimiento más amplio de lo que ellos viven, pero no es automáticamente que va a mejorar el nivel intelectual cuando yo aplico un instrumento de un año de diferencia. Leer no te hace más inteligente, te ayuda a conocer muchísimo más cosas, pero la inteligencia no depende de cuánto leas, ni tampoco de cuánto sumes o de las situaciones que uno haga, ¿no? En muchos de los casos acá el problema es rendimiento académico. En muchos de los casos el problema también está ligado a situaciones emocionales, la familia, ¿no? O algún déficit que puede estar asociado. Y también se confunde, por ejemplo, con rendimiento académico, ¿no? Muchas personas confunden rendimiento académico con el nivel intelectual. Rendimiento académico no es inteligencia, son las notas que se le coloca a un niño en una determinada actividad. Ahora, vamos a ver los criterios. Justamente lo que preguntan muchas personas, ¿no? Evaluar inteligencia primordial, es una de las primeras tareas que se hace. La evaluación de las dificultades como lectura u otras se da en diversos lugares, como por ejemplo en el hogar, el colegio u otros. Para que se llame evaluación psicopedagógica tiene que ser necesariamente en el colegio, necesariamente en el colegio. ¿No? Ahora, siempre en la evaluación vas a notar que algunos niños van a presentar dificultades. Si tú consideras, si tu criterio te lo permite, evaluar habilidades sociales, hazlo. Pregúntale a los padres cómo se desenvuelve el niño en casa. ¿El niño es estimulado en la casa con alguna lectura? ¿Alguien le lee algo? ¿Le muestra imágenes? ¿Miran videos, por ejemplo, de canciones donde hablan de vocales o de letras? Pregúntale a la profesora. Considera evaluar a atención, concentración. Consideras pedir a los profesores el rendimiento académico del niño. ¿Qué tareas hace el niño en el colegio? Es importante que tú tomes en cuenta si hay algún problema adicional. Si el problema es de lenguaje, entonces no es dislexia, pues, porque el niño puede presentar un problema que se conocía como dislalia, dislalia evolutiva, dislalia funcional, ¿no? O algún problema ligado al lenguaje propiamente dicho. No confundas lenguaje y comunicación. Muchas personas creen que la tartamudez es un problema de lenguaje, es un problema de la comunicación. Algunos niños tartamudean para leer. Eso no es un indicador de una dislexia, pero es un indicador de un problema de comunicación, no de lenguaje. Pregúntale a la mamá si lo ha llevado a evaluar. La evaluación debe conllevar al planteamiento de sesiones de intervención. Ese es el objetivo fundamental. Ahora, nosotros recomendamos evaluar inteligencia. Si trabajas bajo la línea conductual, haz un análisis funcional de las conductas, sobre todo la conducta de leer. Evalúale conciencia fonológica en caso el niño se encuentre en inicial de 4, inicial de 5 y por lo menos la primera mitad del primero de primaria, que es de 6 años aproximadamente, o incluso hasta que acabe.
porque cada niño trabaja de manera diferente. La evaluación psicopedagógica se da en el centro educativo, netamente con los componentes propios que establece el colegio. Evalúa la atención, concentración. Si vas a evaluar personalidad, es un criterio que se suele establecer mucho para dificultades, por ejemplo, de escritura y de cálculo. Ahí se establece. Lenguaje si es oportuno. Si tú consideras que la evaluación del lenguaje, porque nunca lo han evaluado, es importante, trabaja la evaluación propia de fonemas o de, por ejemplo, de cómo articula. Descarta las evaluaciones como dibujitos porque no nos llevan a ningún camino, ¿no? Algunos le mandan a dibujar. Los niños a veces me dicen, ¿me va a mandar a dibujar? No. ¿De qué sirve? Si tu evaluación es de lenguaje y lectura, ¿por qué te mandaría a hacer dibujos? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Pero algunos lo hacen, ¿no? En realidad ni siquiera sé cuál es el sentido, pero lo hacen en realidad. Y considera un marco teórico que sea relevante para el caso. Si tú me vas a decir, voy a hacer mi evaluación basándome en la propuesta de la doble ruta. Cuando se dice que es dislexia fonológica, es porque el niño va a tener dificultades para palabras que no conoce, que son las pseudopalabras o la lectura sin sentido. Si un niño jamás se ha visto asociado, por ejemplo, con el componente de palabras como transeúnte o paralelepípedo o palabras como, por ejemplo, como esternocleidomastoideo, o palabras que van ligadas a eso. Entonces es bastante común encontrar que ese niño, cuando tú le mandas a leer trabadas, no las va a leer. Pues. ¿Cómo puedes exigir que un niño pueda leer algo que no conoce? La dislexia fonológica es cuando falla la ruta fonológica. Es decir, el niño no va a poder leer palabras que no conoce. La dislexia visual es cuando el niño falla en reconocer palabras conocidas. Por ejemplo, esa ruta visual trabaja en un almacén de palabras netamente conocidas. Lo que se hace es convertir la palabra que el niño observa, el niño tiene un almacén, le da un significado a la palabra, busca el conocimiento de esa forma de articular y lo lee. Si no lo conoce, probablemente haya dificultades. También evalúa eso basándote en la propuesta teórica. Algunas escalas de inteligencia que te pueden ayudar, nosotros podemos recomendar, por ejemplo, Reynolds. Para secundaria podemos utilizar la prueba BAT-7, un poco sofisticada en realidad. Algunos, por ejemplo, como matrices, que es como una especie, digamos, de complemento a la evaluación del famoso Raven. En realidad, acá en Perú tenemos una limitación porque la mayoría usa Raven de colores, que es una prueba totalmente desfasada en el tiempo, salvo que uses el Raven 2 del 2019, pero la clásica Raven de 36 láminas ya es algo pues que en realidad no aporta en realidad. Uno, que la tarea de Raven es de razonamiento por analogías y te evalúa más la forma como el niño razona cuando ve imágenes y la inteligencia pues es general, ¿no? Y otra, por ejemplo, que las láminas pues ya son demasiado conocidas, ¿no? O algunos usan, por ejemplo, aptitudes intelectuales o la propuesta de Thurston de aptitudes mentales primarias o aptitudes intelectuales a través de factores. Algunos recomiendan, por ejemplo, acá falta WIPSI 4, ¿no? Que nos conviene porque nos da, por ejemplo, adquisición de lenguaje. Una de las facultades fundamentales de evaluar con WIPSI es el hecho de que tiene un índice que se llama la adquisición de lenguaje, que lógicamente es genial para entender si o no alguna dificultad lingüística o de lectura. Los índices secundarios de WIS 5 y de WIPSI 4 nos ayudan a comprender mejor dificultades de aprendizaje. WIS 4 no tiene índices secundarios, pero WIPSI 4 y WIS 5 sí los tienen. Algunos, por ejemplo, recomendamos pruebas como el famosísimo ProLegR, sumamente recomendada para dificultades propias de la lectura. Recomendamos TALE, el ProLex es el más actual, o la batería EVALEC, que tiene varios numeritos, o el ProES de Fernando Cuetos, o el TALE mismo, que también evalúa escritura. Los famosos EVAMAT. El TEDIMAT es una prueba sumamente cansada porque es de 4 a 8 años de edad, pero tiene un montón de tareas, y las tareas que establece son netamente matemáticas. Netamente matemática. La edad mínima, Beatriz, para evaluar inteligencia es de 2 años y medio. La edad mínima para evaluar inteligencia es 2 años y 6 meses. Así utilices WIPSI 4. 2 años redondo no se evalúa inteligencia. En la edad de 2 años, más que todo, las preguntas son para los papás, pero a partir de 2 años y medio, WIPSI 4 te va a ayudar. A partir de 3 años te ayuda, por ejemplo, Reynolds. O te ayuda, por ejemplo, el Tony 4 para edades de 2 años y medio en adelante también, pero 2 años redondo no se puede. Utilizan, por ejemplo, el PECO y el PECFO para evaluar conciencia fonológica para niños pequeñitos, para niños pequeñitos. A nosotros también recomendamos, por ejemplo, una evaluación ligada a la inteligencia como capacidades cognitivas, capacidades específicas, lectura, escritura y competencia matemática. En algunos instrumentos no se llama discalculia, se llama competencia matemática o aprendizaje de las matemáticas. Que quede claro
que el manual de SM5 no establece por qué se presenta una dislexia ni cuáles son los factores que lo originan. El manual de SM5 es descriptivo, no es decir de factores causales que por qué se genera. Eso lo dice el mismo manual. Algunas personas se asustan porque piensan que el manual es la solución. El manual solo describe, pero la mejor descripción es cuando uno se basa en una propuesta teórica que realmente evalúa el componente. Algunos evalúan problemas de conducta, habilidades sociales, aspectos emocionales. La conciencia fonológica es una tarea fundamental, es un predictor de la lectura en edades de 4 a 6 años de edad. En realidad, desde los 4 uno puede trabajar conciencia fonológica, ¿no? Y la coordinación visomotora en caso sea necesario. Algunos evalúan la lateralidad para problemas de matemática, justamente por el antes y el después, o por el adelante y el atrás, el número que va antes y el número que va después. Se nota muy a menudo que cuando un niño establece una tarea de matemática no conoce qué número va antes y qué número va después, al igual que el lenguaje propiamente dicho, ¿no? Ahora, cuando uno trabaja este tema, también tiene que asociarse a problemas de conducta, a estados afectivos, a habilidades sociales o la familia, otra vez la conciencia fonológica, coordinación visomotora. Son criterios, no significa que tienes que evaluarlos todos, ¿no? Depende de ti. Lateralidad, lenguaje, entre otros. Hay algunos instrumentos que nos van a ayudar a tomar en cuenta cuál es esa evaluación, ¿no? Yo recomiendo que si vas a trabajar con niños pequeñitos de 4, 5 o 6 años, trabaja la CF. La conciencia fonológica es una de las habilidades olvidadas incluso por muchos que se dedican a este trabajo y que en realidad es fundamental porque le permite al niño manipular los sonidos, conocer los sonidos, identificar los sonidos. Acá lo que me interesa no es el nombre, sino cómo suena. Acá lo que me interesa es cómo suena en realidad, cómo suena la letra, cómo suena la P. Su nombre es P, pero no suena P, pues tiene su sonido. Por eso la CF es una de las tareas fundamentales para poder establecer. Tenemos ejemplos como este. Cuando ustedes quieran trabajar con un niño de 5 años, ¿sí? 5 añitos, y tú has evaluado, por ejemplo, con el PECO, y has encontrado que el niño no tiene un desarrollo adecuado de la conciencia fonológica, esto no es un trastorno, no es un problema, no es una dificultad, es una habilidad, una capacidad, como lo mencionan algunos autores. Primero trabaja segmentación de sílabas, enséñale al niño a silabear por sonidos o por identificación de cantidad. Luego trabaja el reconocimiento de las sílabas del niñito, ya sea al inicio, al final o al medio. Hay palabras de 3 sílabas que tienen inicial, final y media, y que manipule las sílabas, que cree palabras nuevas a partir de las sílabas. Una vez que tú estableces esta conciencia silábica, que puede durar varias sesiones, recién está listo el niño para trabajar la conciencia de los sonidos propiamente dicho, que reconozca vocales, que reconozca consonantes, que manipule los fonemas como tal y que analice las palabras que está aprendiendo. Solo así el niño va a poder avanzar, si no, no va a poder hacer nada el niñito, ¿no? Esta es una estrategia, ¿eh? Es un punto de vista a trabajar, se relaciona mucho la lectura. Al igual que esto, ¿no? Yo les puedo recomendar que si ustedes evalúan lenguaje en un niño de 3 años de edad, hay instrumentos para el lenguaje que son muy oportunos, trabajen con el niño si puede separar sílabas. Bueno, también tengan en cuenta que un niño que no habla a esa edad, hay otros factores a tomar en cuenta, ¿no? O que reconoce las sílabas o que manipula las sílabas. Algunos niños confunden. Por ejemplo, para decir clavo, ya el niño está en primaria, dice calabo, ¿no? O por ejemplo dice calvo. ¿Es necesario trabajar la CF? Claro, en realidad se puede trabajar a partir de 4, pero si ustedes ven que el niño no tiene ninguna dificultad a los 3 años y medio, lo pueden hacer. Igual, por ejemplo, esta es la tarea fundamental, oír sonidos. Trabaja con el niño que escuche. Haz que escuche el niño palabras y que él te las repita. Haz que el niño trabaje rimas. Haz que el niño trabaje una figura literaria que se llama aliteración. O también se puede trabajar gitanjáforas o retahílas, por ejemplo, que también son figuras. Que segmente palabras, que segmente sílabas, que reconozca las sílabas al inicio y al final y que pueda manipularlas como tal. Eso me interesa. No todo es dislexia. En algunos casos, esta es la parte fundamental para evaluar si son un problema de dislexia en el futuro. Hay que intervenir previamente. Y justamente las imágenes que nosotros vemos, nosotros recomendamos que primero el niñito conozca fonemas y sílabas, que el niño pueda diferenciar, que aprenda a discriminar sonidos, que el niño segmente las palabras, que el niño sepa en qué posición está. ¿Mm? No es como yo le llamo, y no es alteración, es aliteración. Es una figura literaria. Es una figura literaria que se trabaja mucho en el tema, por ejemplo, de cómo el niño combina las palabras y en algunas palabras, por ejemplo, no tienen un sentido. Es como un juego de palabras donde las palabras cumplen un papel. No es alteración, es aliteración. O sea,
El niño tiene que identificar la posición que ocupan los fonemas en las palabras. ¿Qué sonido está primero? ¿Me o sa? Identificar sílabas como integrantes de las palabras. ¿Qué sílaba está acá adelante? En sapo, sa, por ejemplo. El niño también tiene que aprender a segmentar las palabras en sílabas. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra pato? Pato. Tiene dos. Estamos trabajando con sílabas fonológicas antes de trabajar lectura. Invertimos el orden de las sílabas para ver qué pasa si yo, por ejemplo, a peso, yo lo divido en dos, peso, y el so lo pongo delante de la P. ¿Qué dice ahora? Sope. Discriminar el número de veces que aparece un fonema, formar palabras a partir de sílabas desordenadas, trabajar rimas, trabalenguas, sonidos onomatopéyicos. El error fundamental que lo hemos comentado en más de una oportunidad, bueno, siempre es oportuno mencionarlo, ¿no? ¿Por qué ese afán de estar diciéndole a los niños, ahí viene el wow, o ahí viene el miau, o ahí viene el ti? Los carros no se llaman ti, el perro no se llama wow, el sonido onomatopéyico de los animales, en el caso de los perros es wow, el perro no dice, el perro hace, pero el error de los papas en algunos casos, algunos profesores inicial, es decirle, mira, ahí viene el guau. Señora, el perro, su nombre es perro, por algo le han puesto nombre. El sonido es guau. En todo caso, usted dígale a tu hijo, mira, el perro hace guau cuando quiere, por ejemplo, jugar o cuando quiere salir, pero muchas personas confunden mucho el nombre con el sonido. Ahora, algunos ejemplos de cómo se trabajan, ¿no? Por ejemplo, al niño se le puede enseñar a reconocer zanahoria, gallina, estrella, tortuga. En algunos países como México le dicen aguacate, nosotros le decimos palta, ¿no? Mochila, tortillas, cereales, tostada, pastel, leche, galleta, por ejemplo. Y algo que nosotros siempre recomendamos muy a menudo es, ¿y cómo yo puedo trabajar, por ejemplo, antes de desarrollar si es o no dislexia? Bueno, te doy algunas respuestas. Nosotros, por ejemplo, podemos trabajar con ciencia fonológica para prevenir dislexia. Te cuento cómo suenan las palabras para prevenir dislexia. Y el método más actual que tenemos, que se llama Diverlexia, que es de una psicóloga española muy reconocida, que tiene varios tomos de su libro, el método Diverlexia, que trabaja con ciencia fonológica. Todo eso te va a ayudar a qué? A prevenir la dislexia en el futuro. Si puedes prevenirlo, ¿por qué no hacerlo, no? Vamos a ver cuáles eran algunas preguntas que teníamos por acá, ¿no? Bueno, ya respondimos la pregunta de Selene, también respondimos la pregunta de Elisa, y acá tenemos la pregunta de Daniel Díaz. Aparte de las escalas Wechsler, ¿con qué otras pruebas podemos evaluar la dificultad? Pero, ¿qué es lo que quieres evaluar, pues? Si tu pregunta es evaluar dificultad de aprendizaje, en todo caso, ¿qué quieres evaluar? Conciencia fonológica, lectura, escritura, cálculo, porque las pruebas de inteligencia no evalúan dificultades del aprendizaje, es una cosa diferente, es una situación diferente, ¿no? Yo te recomiendo que primero establezcas cuál es el constructo que quieres evaluar. Si es lectura, Orolec R, el DSTJ, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras evaluar, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá dice, ya que se habló de niños con cierta discapacidad, ¿qué pruebas de inteligencia se podrían utilizar para evaluar un CI de un joven ciego? En todo caso, tendrías que evaluar pruebas auditivas. Si el niño no ve o el adolescente no ve, en todo caso la evaluación es no verbal, pero utilizar solamente los componentes que vayan ligadas a preguntas orales. No podemos hacer nada manipulativo porque no lo va a ver, pues. En todo caso, tendrías que trabajar una especie de SI ligada a evaluación netamente oral. Algunos instrumentos tienen esos subtests que solamente se dedican a hacer preguntas orales y ya no hay preguntas, por ejemplo, manipulativas, ¿no? Ni de cubos, ni de figuras, porque no la va a poder ver. Tendrías que más apegarte a una evaluación oral, oral en realidad. Mm. Tener dificultad para aprender cómo escribir es lo mismo que dificultad para comprender el escritor. No, porque hay una escritura comprensiva que es de redacción y de composición y una escritura productiva. Algunos copian y no es lo mismo la dificultad para copiar que la dificultad, por ejemplo, para la producción propiamente dicha. Hay copia y dictado donde, por ejemplo, el niño ve la pizarra y lo copia, o escucha y lo copia, o el niño produce por sí mismo el texto. No puedes evaluar la capacidad productiva para escribir que la capacidad de copiar para escribir. No es lo mismo. Son componentes diferentes. Las pruebas de inteligencia tienen escalas de lectura, de escritura que pueden interferir que el niño obtenga un nivel. No, no. Salvo que tú quieras evaluarle con una prueba, por ejemplo, que tenga un componente neuropsicológico donde se evalúa lectura en adultos. Las pruebas de inteligencia no evalúan lectura, pero tienen preguntas de comprensión verbal, de memoria, de percepción, preguntas que van ligadas a eso, pero no hay una prueba así de inteligencia que tenga una pregunta de lectura, ¿no?
más bien al revés, ¿no? Las pruebas que evalúan lectura, escritura y cálculo evalúan componentes ligados a la inteligencia. Eso sí puede pasar. ¿Ah? En casos de niños de 12 años, ya lo dijimos, evaluar atención y concentración en adolescentes, puedes utilizar el CALA-CR, por ejemplo, que es la más utilizada, 3 minutitos en realidad. ¿No? El D2D, con el 2 también, por ejemplo. ¿No? ¿No? Memoria a los niños de 3 y 5 años, no. ¿Qué puedes evaluar en memoria? En todo caso, trabaja pues imágenes o trabaja láminas, pues no. No se puede evaluar a esa edad. 3 años de memoria, no. En todo caso, utiliza tarjetas para evaluar. Los instrumentos no están para esa edad, en realidad. ¿No? ¿Cuál es el beneficio de que el niño aprenda onomatopeyas? Aprender a reconocer los sonidos. La misma pregunta te da la misma respuesta. Una onomatopeya es el sonido. ¿Cómo suena, por ejemplo? Las personas hasta el día de hoy confunden rayo, trueno. Algunos confunden, mira, el rayo, el trueno. Uno de ellos es el sonido, no es la luz que se ve, pues. Hasta el día de hoy confunden. Si yo entiendo el sonido, puedo entender muchas cosas en realidad. Los libros los venden en las editoriales. ¿No? Yo no vendo libros, yo solamente enseño. ¿No? Para evaluar comprensión de lectura es PROLEG, no. La comprensión de lectura es una de las tareas del PROLEG R. La comprensión de lectura es una de las tareas, no es la específica. Eso hemos venido repitiendo desde el inicio. La comprensión de lectura no es dislexia. El PROLEG evalúa también comprensión de lectura. No es que evalúe comprensión de lectura. También evalúa comprensión de lectura, pero no es el componente principal. Es una de las tareas en realidad. ¿No? Pero, ¿qué quieres evaluar tú en el niño ciego? Pues, ¿no? Tendrías que elegir el test. Tendrías que elegir el test que tú quieres evaluar. ¿No? Un trastorno del lenguaje. Bueno, por lo general el lenguaje se suele establecer a partir de 3 años en adelante. Tendrías primero que descartar que no haya ninguna limitación física, ¿no? De repente hay un problema ligado a su articulación o algo biológico, ¿no? O te topas con personas que tienen dificultades de nacimiento que no pueden hablar. Algunas personas, por ejemplo, eh, pueden tener dificultades lingüísticas desde que nacen. ¿Hay pruebas solamente para hablar como soy lectora? Claro, imagino que sí, sí, claro, solamente como soy lectora, pero se basa en la teoría de los 3 tipos de niveles, literal, inferencial y criterial. Pero eso no es dificultad del aprendizaje, pues. Eso es comprensión de lectura y es todo un constructo aparte que tiene sus propias teorías incluso y su propia propuesta. La más aceptada son los niveles de la comprensión lectora, literal, cuando la pregunta es directamente como te la plantean, criterial cuando se le pide un criterio a la persona e inferencial cuando se deduce en realidad, ¿no? Todo esto que nosotros establecemos, lógicamente tiene un punto, ¿no? Es saber evaluar, saber intervenir y saber cómo se explica una dificultad de aprendizaje. Por mi parte, muchas gracias, ¿no? Los dejo con Eddie y con María que les van a brindar alguna información muy oportuna relacionada justamente con la presentación.